Benjamín, qué gusto saludarte. Buenos Hola días. Benjamín, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. muy bien, Qué muy gusto, bien. Eh, qué am, gusto. ya, bueno, ¿sigues guardado? ¿Estás saliendo? ¿Cómo va tu reactivación? Mira, yo desde que salí, Tony, de la UCA bueno, en octubre, el 31 de octubre, cumplo 4 años que salí de la UCA, ya me dediqué a trabajar desde aquí de la casa. Salí a reuniones, a entrevistas, a desayunar con ustedes, Ujú. pero, pero, pero ahora ya no. Ahora el desayuno me lo tengo que hacer yo, le decía a Tony ayer. Ok. O Sí, sea, hombre. tú ya estabas acostumbrado, nos quieres decir, al trabajo desde casa, entonces, cuando Sí, comenzó la pandemia. sí, sí, y ahora las reuniones y las entrevistas, que era por lo que salía Ujú, casi. ujú. Bueno, y a visitar a mi mamá. Mi mamá murió en abril del año pasado. Las reuniones se hacen virtualmente, al igual que las entrevistas. Ok. O Bueno, sea que ha salido muy poco, Benjamín. Al súper, Ajá. no, pero incluso al súper no voy mucho. Voy aquí a donde vende una gente, tienen su negocito de venta de verduras, Ah, que mira. creo que es lo que hay que apoyar, Ajá, ¿verdad? ajá. Ajá, Ujú. emprendimientos de ahí de la comunidad. claro, Qué Correcto. bien. claro. Ujú. Benjamín, cuando hablamos con Benjamín, ah, además de lo aparente para que podría ser responder a la pregunta, ¿por qué ningún gobierno revela los archivos de El Mozote? Y yo creo que ese es... yo le hablé a Benjamín para preguntarle, mira, o sea, realmente qué es lo que está pasando, o sea, ¿por qué ningún presidente, incluso del FMLN, se atrevió a hacerlo? El presidente Bukele dijo en la cadena nacional, en la última, que no existen los archivos, presentó 5 carpetas y dijo, esto es lo único que hay. Y bueno, de 1981 que ocurrió esto a la fecha, los pudieron haber sustraído, destruido. Destruido, exacto. eh, entonces yo, Benjamín, ¿qué es lo que realmente sucede? Eh, o sea, ¿por qué ningún presidente se atreve o a iniciar internamente una investigación para conocer la verdad de lo que ahí ocurrió en el 81? Dado que ha sido considerado un acontecimiento de lesa humanidad. Una masacre. Ujú. Ajá. Cuéntanos, Benjamín, ¿cuál es tu sentir y tu pensar? Bueno, primero que todo hay que decir, Tony, que cuando me hablaste me preguntaste si sabía de alguien que sabía y te Ajá, quedaste conmigo. ajá, No, no, pero bueno, en serio. Mire, yo lo primero hay varios factores por los cuales pienso yo que no se abren, no se entregan, no se dan a conocer esos archivos. pero existen, Benjamín. O son, existen o son directrices que se dan de palabra nada más, Benjamín. No, miren, eso rápidamente se los correspondo ahorita y lo podemos profundizar después, pero ustedes que han visto películas de guerra, o que saben algo acerca de los conflictos armados, nosotros que lo vivimos acá, hay partes de guerra. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Sí, Ujú, sí, sí. ujú, O sea, ujú. se informa la operación de que a cuándo se realizó, a dónde se realizó, qué fuerzas participaron, etcétera, etcétera. Eso se llama parte de guerra y eso existe. Solo voy a poner un ejemplo rápido y no me voy a ir a Alemania, perdón, a Israel o a Argentina, etcétera. Me voy a ir a Guatemala. En Guatemala existe un archivo histórico de la Policía Nacional que fue encontrado de casualidad. O sea, en una casa creo que estaban haciendo algunas reparaciones y de repente aparecieron esos archivos. No sé si abrieron una pared, etc. No sé con detalle cómo fue que encontraron esos archivos. Pero existe el archivo histórico de la Policía Nacional y ahí hay cantidad de expedientes que hacen, si los ponen en fila, hacen una cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros de expedientes. Entonces, siempre hay archivos, siempre hay archivos. Ujú, Pero lo primero que me preguntabas, Tony, cuando me llamaste y ahora ujú, también, ujú. es ¿por qué? ¿Por qué no se entregan? ¿Por Ujú. qué no los ha entregado ningún gobierno de todos los que han pasado por la presidencia de la República, de todos los partidos que han pasado por la presidencia de la República desde que terminó la guerra? Bueno, primero, porque siempre lo he sostenido yo, hubo 6 pactos
firmados, 6 acuerdos, perdón, firmados en el proceso de diálogo y negociación entre la guerrilla y el gobierno de la época para terminar la guerra. Hubo 6 acuerdos: Ginebra, Caracas, San José, México, Nueva York y Chapultepec. ¿Sí? Todo eso se firmaron arriba de la mesa y con la presencia activa de Naciones Unidas, ¿verdad? No como testigo, con una presencia activa, mediando. En el último pacto, en el último acuerdo, en el capítulo 1, numeral 5, que era sobre la Fuerza Armada del capítulo del acuerdo de Chapultepec, existía, ese numeral 5 se llamaba superación de la impunidad, y hablaba de que la Comisión de la Verdad iba a examinar los casos de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, delitos contra la humanidad, y que ambas partes estaban de acuerdo también, coincidían en que esos delitos u otros similares o más graves, independientemente de la parte que hubiera sido responsable, del bando que hubiera sido responsable, tenían que pasar a la justicia para que ésta trabajara y tuviera un efecto ejemplarizante. O sea, no estoy recordando literalmente el texto del acuerdo, pero hablaba de un efecto ejemplarizante. Los casos que aparecieron en el informe de la Comisión de la Verdad son emblemáticos, porque muestran de una parte y de otra las graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad que cometieron. Por ejemplo, está la masacre de Mozote, pero también está la masacre de la Zona Rosa, por citar ejemplo, el asesinato de alcaldes y el asesinato de Romero, la masacre de la UCA, etcétera, etcétera. ¿Cuántos casos eran? Había una 32. Okay. 32 casos. Entonces, obviamente hay más, pero más o menos no son mucho más los que son responsabilidad de la Fuerza Armada y las otras fuerzas gubernamentales, y que los de las fuerzas guerrilleras. Pero no es mucha la diferencia. Pero bueno. Se cometieron crímenes de ambos bandos, es lo que tú quieres decir. Sí, correcto. Y no, pero lo que quiero destacar es el acuerdo que firmaron arriba de la mesa. O sea, que esos crímenes tenían que pasar a la justicia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, porque el efecto ejemplarizante, o sea, además de emblemáticos, esos casos, el efecto ejemplarizante que iban a producir era que se lanzara un mensaje a la sociedad salvadoreña y al mundo. De ahora en adelante en El Salvador, nadie, por mucho poder que tenga, ¿verdad?, va a escapar de la justicia. Si ha cometido un delito, nadie va a escapar de la justicia. Pero ese mensaje ejemplarizante no se envió, porque 5 días después de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad, que fue en Nueva York, porque aquí fue amenazada la Comisión de la Verdad y se tuvo que ir para Nueva York a terminar el informe, entonces se decretó una amnistía incondicional, absoluta, amplia, y violando todos los estándares internacionales de derechos humanos, que logramos derrotar 23 años después. Sí. O sea, tardó un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que inmediatamente se activó después del informe de la Comisión de la Verdad, se activó la ejecución, ¿verdad?, y la realización del acuerdo que se firmó debajo de la mesa y sin Naciones Unidas, que era el acuerdo por la impunidad para ambos bandos, ¿sí? Entonces, esa es para mí la primera razón por la cual no se abren archivos. Yo sé, ¿verdad?, de fuente confiable, que el FMLN también tiene archivos en Cuba, ¿verdad?, de hechos que también igual dañaron la dignidad y los derechos humanos, ¿verdad? O sea, son partes de guerra. Son partes de guerra, sí. Son partes de guerra. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Esa es la primera razón. Y en ese momento, perdón, Benjamín, ¿por qué Naciones Unidas no dijo nada? O sea, porque tú dices, sobre la mesa se firmó este pacto en donde estos 32 hechos de lesa humanidad tenían que ser investigados, tenían que someterse a la justicia para tener un ejemplo al mundo de que estos hechos no volvieran a suceder y que nadie, por mucho poder que tuviera, podía violentar derechos humanos, ¿verdad? Pero 5 días después se aprueba la amnistía.
Entonces, Sí. ¿por qué en ese momento Naciones Unidas no puso el grito en el cielo y decir, señores, perdón, pero lo que acordamos es esto, no lo pueden cambiar? Bueno, yo lo mismo que estás diciendo, Diana Verónica, se lo dije yo a Diego García Sayán, que era el director de la División de Derechos Humanos de la Misión de ONUSAL, Observadores de Naciones Unidas, de ONUSAL, de la en famosa El ONUSAL, Salvador. exacto. Sí, de la famosa ONUSAL. Se lo dije en una reunión y me dijo, es que no tenemos ese mandato como misión. Por favor, le dije, todos están hablando el acuerdo de San José, el tercer acuerdo firmado en San José de Costa Rica, en abril de 1900, no, perdón, bueno, no me recuerdo la fecha, pero ese acuerdo, en julio de 1990, hablaba sobre los derechos humanos y sobre la creación de la misión. Y ahí tenía el mandato de vigilar, velar porque se cumpliera el derecho a la justicia, por ejemplo, entre todos los derechos humanos. O sea, ese era el mandato fundamental, pero Diego García Sayán me dijo eso. Y hay otra frase de otro peruano también, Diego es peruano, y hay otro peruano también, Álvaro de Soto, que era el... Jefe de misión, ¿verdad? Álvaro de Soto era era el subsecretario de Naciones Unidas, era uno de los segundos. Ajá, okay. De Naciones Unidas, nombrado por Javier Pérez de Cuellar, también era peruano. subsecretario. Subsecretario, ok. Subsecretario, no sé el título del cargo, pero era de los segundos. Secretario adjunto creo que se llamaba, no sé cómo se llama. Pero bueno, Álvaro de Soto, en una ocasión que se le dijo eso, creo, no fue por la amnistía, con Diego fue por la amnistía, pero con Álvaro era por un alemán, miembro de la misión, que lo sacaron de la misión porque denunció que en ese entonces estaban torturando en el cuartel central de la Policía Nacional, en el momento en que se estaba desapareciendo la Policía Nacional y creando la Policía Nacional Civil. Este alemán denunció eso y lo sacaron de la misión. Y Álvaro de Soto, yo me recuerdo que a críticas que nosotros estábamos haciendo frente a ese proceso, digo, a todo el proceso, pero en particular creo que por este caso, Álvaro de Soto dijo el proceso de paz, el proceso de pacificación salvadoreño es el rubí en la corona de Naciones Unidas y nadie lo puede empañar. Algo así dijo. O sea, bueno, el único rubí, la corona de Naciones Unidas no tenía ningún rubí, o sea, no tenía ningún éxito en ninguna parte del mundo. Y el logro del cese al fuego, que sí fue exitoso, ¿verdad? Era algo de lo que presumía Naciones Unidas. Pero el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo fundante del proceso de pacificación salvadoreño, no solo hablaba del fin de la guerra, hablaba del respeto irrestricto de los derechos humanos, la democratización del país y la reunificación de la sociedad salvadoreña, cosas que no se lograron, ¿verdad? Y estamos casi a 30 años y eso no se ha logrado. Vuelvo y te pregunto, entonces, si hubo acuerdos sobre la mesa y bajo la mesa y todo esto que hemos hablado, ¿por qué ningún presidente se ha atrevido a revelar esos archivos de El Mozote? Es que son más factores, ¿verdad? Ese es el primero y para mí el principal, ¿sí? Porque durante 30 años eso fue lo que ocurrió. Ni Arena ni el Frente, ¿verdad? Rompieron ese pacto. Para mí es el mejor acuerdo cumplido, el de la impunidad. Pero también hay otros factores. Miren, yo creo que hay que ser claros. Estados Unidos está detrás de esto también. O sea, tiene cola que le pisen. Estados Unidos tiene información y ha desclasificado documentos, pero hay cosas que no se conocen y Estados Unidos las conoce, ¿verdad? Las administraciones de Estados Unidos. Entonces, había un personaje muy importante en esa época, ¿verdad? Elliot Abrams, creo que así se pronuncia, que ahora está, creo, en Venezuela o estuvo en Venezuela recientemente jugando un papel protagónico. O sea, Elliot Abrams fue uno de los, si no el principal, uno de los principales actores en todo el tema de la guerra de la contra el gobierno sandinista, no el orteguista, ¿verdad? No merecen ningún respeto, sino el sandinista de la época época en la cual hubo una guerra contra ese gobierno y desde Honduras se trabajó con un ejército de la contra, así le decían.
Y Elliot Abrams estaba muy, muy metido en esto. Y tuvo que ver, creo yo, eso no estoy seguro, pero creo que sí, con el tema del envío el tema de drogas y armas. Él fue condenado por el escándalo Irán-Contras. Es correcto. Mientras servía al gobierno de Ronald Reagan, pero después fue indultado por George Bush papá. Y después fue revivido por Donald Trump, ¿sí? Ajá. Y está en Venezuela, o estaba en Venezuela, pero recientemente ha estado... Trabaja en el Consejo de Relaciones Extranjeras. Además, y en aquella época estaba en el no sé qué de asuntos humanitarios, ¿verdad? En el Departamento de Estado. Entonces tu teoría es de que... son actores que siguen vigentes, En la masacre del Mozote, dices tú... No, en todo lo que ocurrió en El Salvador. Pero se podría... habría involucramiento de los Estados Unidos ahí. Sí, hubo entrenamiento, dinero, armas, de todo, ¿sí? O sea, El Salvador, lo dijo Reagan antes de ser reelecto en su campaña, dijo: El Salvador va a ser la última trinchera en la cual se va a detener el avance del comunismo internacional. Y Ronald Reagan estaba preocupadísimo porque a él importaba que no siguiera avanzando, según él, el comunismo internacional por los pozos petroleros en México, ¿sí? Por el petróleo mexicano, ¿verdad? Esa era una de las razones. Bueno, o sea, no la única, pero una de las principales razones era esa. Entonces, yo creo que eso también hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta, Diana Verónica y Tony, que el poder de la Fuerza Armada nunca se desmontó. La Fuerza Armada se agazapó, pero nunca se desmontó. Eso es falso, de que ha sido la que mejor cumplió. Se redujo, ¿verdad? Pero siguió siendo un poder oculto, ¿verdad? Que chantajeaba en aquellos años a el poder formal, ¿verdad? O sea, con información, si los que gobernaron después tenían parte que ver en todo lo de la guerra, como financistas, como encubridores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sí? Okay. A ver, Benjamín, pero vaya, como se puede hacer lo que legalmente procede, ¿verdad? O sea, cuando los funcionarios públicos o los que están en cargos públicos no pueden ser, aunque para ellos pueda ser el deber ser, la ley no les permite hacer lo que no está contemplado. Entonces, si había una ley de amnistía, esta ha sido el instrumento jurídico a través del cual se han protegido no revelar, por ejemplo, archivos como los del Mozote. No, la ley de amnistía no hablaba de eso. La ley de amnistía no hablaba de eso. Ajá, y entonces, sí. Pero este acuerdo que dices que se firmó, ¿estaba enmarcado en qué instrumento jurídico entonces? En ninguno, por eso digo que fue debajo de la mesa. Ah, ok. No, es impunidad, dijo él, los Estados Unidos, y que el tercer motivo es que, dice Benjamín, que la Fuerza Armada siempre ha mantenido, o sea, nunca... Siempre se ha mantenido activa. El poder que tenía y que ahora tiene. Y realizando tareas de seguridad pública que, según la Constitución, no le corresponden, a menos que sea una situación excepcional. Pero esa excepcionalidad viene desde el 16 de julio de 1993. Ese fue el primer patrullaje, exactamente un año y medio después, exacto, de la firma del Acuerdo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Exactamente ese día empezó la Fuerza Armada a patrullar junto con la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? Para defender intereses de cafetaleros, de algodoneros, ¿verdad? De gente que, entonces ahí tenía varios nombres los planes, ¿verdad? Grano de Oro, no me recuerdo, pero el de Grano de Oro se me quedó grabado. Entonces, de ahí en adelante, uno ve cómo Cristiani, después del informe de la Comisión Ad Hoc para la depuración de la Fuerza Armada, solo separó a 103, creo, oficiales acusados de violaciones de derechos humanos. A Ponce, a Cepeda, todos los que se fueron condenados en España, aunque no judicialmente, pero histórica, política y moralmente sí. A todos esos no los separó. Salieron de la Fuerza Armada hasta que terminaron su mandato y salieron con honores en acto de homenaje. O sea, todas esas cosas son reveladoras de algo que es fundamental para mí, y ya lo mencioné. La Fuerza Armada no perdió su poder, se agazapó, ¿verdad? Y ahora está siendo ocupada, ¿verdad? Como lo
que antes se decía de la Fuerza Armada. No sé si ustedes oyeron alguna vez, decían que la Fuerza Armada era la fuerza moral, ¿verdad? La reserva moral, perdón, de la patria. O sea, que ésta salía a defender a la patria cuando tuviera peligros. Y los peligros eran antes el comunismo internacional, ¿verdad? Después las maras, no comparo todo eso. Estoy diciendo hechos objetivos. Ahora parece que son periodistas, ¿verdad? Defensores de derechos humanos y otros enemigos. Entonces la Fuerza Armada cada vez ha tenido, no perdió el poder y cada vez tiene más poder. Solo un dato. En el gobierno de Saca, creo que eran 11.000 militares que andaban patrullando. No, perdón, que eran 8.000 militares los que estaban en tareas de seguridad pública. Y en el gobierno de Funes creo que crecieron hasta 15.000, casi el doble, ¿verdad? Y ahora la Fuerza Armada anda haciendo de todo. ¿Qué más? Porque hay varias razones para mí que habría que mencionarlas. A ver, pero el presidente de la República, Nayib Bukele, en la cadena dijo y argumentó, dijo, bueno, yo nací en 1981, cuando ocurrió esto. O sea, yo nací ese año. Y dice también que muchos de los ahora mandos principales de nuestra Fuerza Armada, pues también no habían ni entrado a la escuela militar o no formaron parte del conflicto armado. Entonces, ¿qué me cuesta a mí? O sea, no tengo ningún problema, decía, en revelar unos archivos. En donde no tuve ninguna participación. Ninguno de los que estamos ahora en el gobierno va a salir trasquilado, ¿verdad? Sí. Eso es lo que, en términos generales, lo que dijo. Entonces, y lo único que encontré son estas 5 carpetas, y las mostró. Que no sabemos qué tienen, ¿verdad? Ajá. Entonces, que a saber. No sé qué va a pasar el 5 de octubre que llegue nuevamente el juez. Si van a agarrar esas 5 carpetas y se las van a dar. Bueno, él pudo haber nacido hace 30 años, ¿verdad? Pero ahora es presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, ¿verdad? Entonces, esa no es excusa. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan al general Juan Antonio Martínez Varela. Sí, fue comandante de la Fuerza Aérea. ¿Cómo? Que fue comandante de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y ministro de la Defensa. También. Sí. Está bueno, sí, también. No sé si con Saca. Sí, con el presidente Saca, es cierto. Él era hijo de otro general o coronel, Martínez Varela también, que fue o ministro del Interior o ministro de la Defensa, en tiempos de Sánchez Hernández o en tiempos de, sí, creo que de Sánchez Hernández o Molina, no me recuerdo bien. Pero, o sea, muchos hijos o nietos a estas alturas de militares que tuvieron papeles protagónicos en el conflicto armado y que tienen cuentas con la justicia que deberían de haber pagado o deberían de pagarse aún viven. O sea, han ingresado a la Fuerza Armada y han llegado a tener puestos de mando altos. No me acuerdo si el hijo de Montano, no me recuerdo, pero o sea, yo no digo que esa sea una razón principal, pero puede ser una de las razones también. O sea, que hay protagonistas, hijos o nietos de protagonistas de eso, que están cuidando también y que tienen ahora probablemente puestos de mando intermedio, no sé si de mandos superiores, no sé francamente. Pero eso de alegar que yo tenía 40, ¿cuántos años? 30 no, años. ¿Nació? No, nació, quiero ver, aquí está sí, yo tenía 4 meses, creo que tenía 4 meses. Él nació el 24 de julio de 1981. Sí, entonces tenía julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses o 4 meses. Sí, eso no es excusa, como tampoco es excusa decir, miren, no hay archivos, los desaparecieron. Que nos muestre pruebas, por favor, de esa desaparición. Ahora, de 1981 para acá, o sea, sí podría yo creer que los han desaparecido, los archivos, que ya no están ahí o que... Ya te mencioné el ejemplo de Guatemala, Tony. Ya te mencioné el ejemplo de Guatemala. Pero hay que agregar más. O sea, se
hay expedientes, partes de guerra, de todas estas atrocidades que ocurrieron, que se las llevan como trofeos para su casa, ¿verdad? Hay que buscarlos, hay que buscarlos. Ese es el deber del Estado. O sea, yo creo que ahí el juez debería de plantearse la posibilidad, el juez de Gotera, de ordenar una búsqueda en casas de oficiales, allanamientos. Pero ¿y no era eso lo que quería Pues comenzar sí, a hacer? Por lo menos, pero hasta que el juez no entre no vamos a saber. Ajá, pues sí, porque primero pues iba a llegar a ciertos, instituciones militares. ¿Y si no lo dejan entrar? Exacto, entonces, porque después tendría que proceder lo que tú dices, entonces, ¿verdad? De repente en casas particulares. Y también ocupar, bueno, yo de Vidas hemos propuesto también que el comandante general de la Fuerza Armada, ¿verdad?, dé instrucciones, gire instrucciones para desarrollar un proceso de reconstrucción de la memoria histórica. Podría empezar por lo del Mozote. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que convocar a quienes participaron del lado del ejército, ¿verdad?, a convocarlos para que cuenten lo que pasó con con confidencialidad garantizada, vaya, por decirlo de alguna manera, pero que cuenten lo que pasó. Ya 2 soldados que participaron en la masacre del Mozote han ido a testificar en el juzgado de Gotera, de San Francisco de Gotera. O sea que hay gente que participó. De 1.500, 2.000 efectivos militares que participaron en esto, yo creo que algunos que ya sienten el calorcito debajo de los zapatos, ¿verdad? O sea, que quieren irse con la conciencia un poco más tranquila, ¿verdad? Que ya están en edad de merecer, ¿verdad?, el castigo divino. Entonces, creo que quizás estaría en disposición para hablar sobre eso. En una entrevista que me hizo un día antes, quiero ver, el miércoles pasado, una entrevista rápida, una llamada de teléfono fue, de Skype, perdón, Will Salgado reconoció eso, ¿verdad? Y dijo que hay gente que quiere hablar, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no se hace eso también? Pero eso tiene que venir como iniciativa del comandante general de la Fuerza Armada. Quizás habría que pedirle al juez de Gotera que buscara esas posibilidades también, y que además buscara la posibilidad de ocupar los archivos, por ejemplo, de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, la oficina, si tiene archivos, el Socorro Jurídico Cristiano, que todavía existía en esa época, existía en esa época, en 1981, y porque también esos archivos tienen que ser parte de la prueba. Aquí hay el documento que se llama Tratamiento de Archivos, ¿verdad? Si lo ven, de archivos de derechos humanos en América Latina. Fue producto de un encuentro regional que se tuvo en Brasilia en el 2016, y aquí hay recomendaciones muy valiosas al respecto. Aquí están también recopilado parte de los instrumentos internacionales que hablan sobre el tema de los archivos y la lucha contra la impunidad. O sea, se pueden hacer un montón de cosas. No es solo decir, no hay nada. Lo destruyeron. Benjamín, y se acabó. El 5 de octubre que llegue el juez, otra vez, ¿qué crees tú que vaya a suceder? Bien, yo soy del criterio, pero el juez, mis respetos, porque ha sido un juez valiente, ha tratado de ser acucioso, ha llevado adelante la causa, el proceso, ¿verdad? Y yo lo aplaudo al juez Guzmán, que casualmente él se llama Jorge Guzmán, y un juez, creo que es Jaime Guzmán, no sé si ya murió, en Chile fue el que acusó a Pinochet, y saben que nació aquí, era hijo de un diplomático, o sea que es o era salvadoreño también. Por nacimiento. Entonces, sí, los Guzmanes son terribles cuando son jueces, entonces, sí, pero... Que no te toque entonces un abogado Guzmán. No, un juez Guzmán. Y menos un juez. Ajá. Sí. Ok. Pero realmente yo soy del criterio que lo que debería ordenar no es inspección, sino que allanamiento. Allanamiento. Es que alguien decía, una inspección, un allanamiento sí ya conlleva otro tipo de
de fuerza legal. No, es que allanamiento es entro, quieran o no. Ajá. Como decía aquel, le guste o no, le guste, ¿verdad? Y tendría que llevar Policía Nacional Civil, la cosa es como la Policía Pues Nacional Civil. ajá, depende del Ejecutivo. Pero bueno. Benjamín, pero el presidente de la República en la cadena nacional del jueves dijo que no tenía jurisdicción el juez. Por favor, apeló al artículo 168 de la Constitución Política y con eso quiso desacreditar a los constitucionalistas, dijo él. O sea, el presidente, el joven presidente, ¿verdad? Entiendo yo que intentó estudiar Derecho, pero no avanzó mucho. El artículo 168 dice que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, uno de los que siempre hay que mencionar, el ordinal tercero, procurar la armonía social. Y yo creo que es lo que menos hace, y con esta cadena última en la que atacó hasta Chema Tojeira, ¿verdad? El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, no procura la armonía social. Pero él se refirió al ordinal séptimo, que dice, dar a la Asamblea, es su obligación, dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos. ¿Sí? Está hablando de la Asamblea Legislativa, no se lo está pidiendo, pero no se lo está pidiendo la Asamblea Legislativa, se lo está pidiendo un juez, ¿verdad? Es orden judicial y esas se cumplen, quiera o no, ¿sí? Quiera o no. Por eso yo soy del criterio. Y entonces son argumentos falaces. O sea, no es un argumento válido, va. No, eso, para nada. Para nada, ¿verdad? Ahí se está refiriendo a la Asamblea Legislativa. Lo leí, él lo leyó también. Pero no aplica para esta situación. Un juez, en el caso de la masacre en la UCA, el juez mandó ordenó, ¿verdad?, que Cristiani rindiera testimonio. ¿Sí? O sea, Cristiani no se negó. Incluso Cristiani no lo hizo por declaración jurada, sin ir al tribunal. Fue al tribunal, fue a decir que no sabía nada, obviamente, ¿verdad? Pero fue a mentir. Pero el punto es que fue. Ajá. Porque tenía que cumplir la orden judicial, ¿sí? Ajá. Tanto que se refiere a Cristiani y Bukele ahora, entonces, vaya, ahí hay un ejemplo de que las órdenes judiciales hay que cumplirlas, quiera o no. ¿Le guste o no le guste? Dijo aquel. Las palabras textuales son: el juez de San Francisco Gotera no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada. Alguien va a decir, no, pero las órdenes judiciales se cumplen. Sí, claro, cuando tiene jurisdicción, dijo el presidente Bukele. Ya les dije de que intentó estudiar Derecho, pero no avanzó mucho. Entonces, no sé, y no sé, sus asesores que tiene no han dado muestras de ser luces doctas en materia de Derecho Constitucional y otras materias también. Entonces, yo creo que estas conferencias de prensa o cadenas nacionales a las cuales yo acostumbro no escuchar, pero alguien me llamó, me dijo, mira, está hablando sobre el Mozote, y la puse. Y así me di cuenta de todo lo que también dijo sobre Chema Tojeira, que me gustaría tocarlo si me dan chance. Sí, por favor. Solo antes quiero también referirme a esta pero Diana, perdón, solo por lo que decía Tony. O sea, decía que él diga que no tiene jurisdicción no es palabra de Dios, no está escrito en piedra, por favor. O sea, que él diga eso, lo que revela es su ignorancia, ¿verdad? Porque una orden judicial hay que cumplir. Ya puse el ejemplo de Cristiani en un caso tan reciente en aquel momento y tan espinoso y tan complicado como el de la masacre en la UCA. Sí, solo quería apuntar, Benjamín, que hoy a las 10 ha convocado el Instituto de Derechos Humanos de la UCA para la Fiscalía General de la República en la sede de la Sultana a las 10 de la mañana, en donde va a presentar un aviso penal por la desaparición de parte de los archivos del conflicto armado, de lo cual se expresó el presidente de la República en la cadena del jueves. Ahora, solo antes de pasar a lo del padre Tojeira, Benjamín, otra cosa que dijo el presidente es que el FMLN sabe que los archivos del Mozote no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Lo saben porque ellos gobernaron 10 años, una década. Lo saben porque Apolonio Tobar, procurador de derechos humanos, es miembro del FMLN, financista del FMLN, partido que gobernó 10 años. Ellos saben lo que hay y lo que no hay allá adentro, cierro comillas,
de las palabras del presidente Bukele? Bueno, para ver, perdón, Diana, ¿te referías a este? Al Liduca. Bueno, miren, contesto los dos asuntos. Primero con lo del Liduca, no sé, yo tengo 4 años de haber salido de ahí, yo no tengo ninguna relación con el Liduca y ellos toman sus decisiones, pero a mí sería, implícitamente estarían aceptando que sí, realmente los desaparecieron o los destruyeron. Yo creo que hay que dar la batalla hasta el final, planteándose alternativas como las que yo proponía. No es que yo tenga la verdad ni la razón absoluta ni nada, pero yo creo que hay que pelear más todavía para que esos archivos aparezcan y no darlos por desaparecidos ya implícitamente con esa acción. No conozco en detalle cuáles son los argumentos. Igual. No, por eso Liduca dice, están presentando aviso a la Fiscalía para que investigue a la Fiscalía al respecto. Bueno, pues sí, por eso, como yo no conozco los detalles, pero yo sí creo que no habría que asumir que ya los desaparecieron o los destruyeron, ¿sí? Acuérdense que Cristiani también, ¿verdad?, que se ha puesto de moda últimamente, se llevó los originales de los acuerdos de paz, esos 6 acuerdos que se firmaron, se llevó para su casa los originales. Si hay gente que siente gusto de llevarse ese tipo de documentos históricos y tenerlos en su casa y colgarlos, ¿verdad?, en la pared, como trofeos. Entonces, yo sí creo que hay que hacer mucho más para encontrar, hay que generar una mayor presión internacional, ¿verdad? Hay que cabildear en Estados Unidos, en la Unión Europea, porque estos archivos, los que puedan aparecer, los que estén, aparezcan, ¿verdad? Y si no, buscar alternativas, como la que ya les mencionaba, ¿verdad? La reconstrucción oral de la historia, empezando por la masacre de Mozote, la historia de las atrocidades. Con lo otro, Tony, perdón. Sí, con lo que dijo de que el FMLN sabe ya. de que ahí no hay nada. Sí. Entonces, yo le pediría al FMLN que se pronunciara. O sea, el FMLN, pero está calladito el FMLN. Está calladito, ¿por qué? Por lo que dije al principio, por ese pacto firmado debajo de la mesa, ¿verdad? Ese acuerdo que firmaron debajo de la mesa, porque tienen cola que le pisen también, ¿sí? Entonces, yo, si fuera del FMLN, saldría a decir, miren, Apolonio Tobar dio una contribución de, no me recuerdo si fueron $100 o algo así, no me recuerdo, pero una cantidad mínima, risible, que no merece ser llamado financista. Financistas son los que han financiado su campaña, ¿verdad? La campaña de Bukele, la que financiaron la campaña de Funes con millones de dólares, ¿sí? Y a veces financian a 1, a 2 y a 3 partidos. O sea, le apuestan a varios gallos, ¿verdad? Posibles ganadores. No le apuestan solo a uno. Entonces, esos son los verdaderos financistas. Entonces, el FMLN debería de pronunciarse en modo de ver, pero no creo que lo vaya a hacer. Y ya les dije, miren, puede ser que no estén en el Estado Mayor, pero pueden estar en otros lugares. O sea, aceptar eso así, como una verdad absoluta, decía, como una verdad escrita en piedra, sería de parte nuestra traicionar la lucha digna de las víctimas que durante tantos y tantos años han venido reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Benjamín, tú lo que dices es que no hay que tomar como palabra absoluta el hecho que el presidente diga los desaparecieron, pues, o los destruyeron, sí, ¿verdad? Sí. Sino que se investigue en realidad a dónde están, pues, ¿verdad? Lo que tú dices es, no hay que tomar de primera mano de que están destruidos, no, tienen que estar, lo que pasa es que obviamente hay que ver dónde están, ¿verdad? Sí. Ahora el juez debería llegar entonces con una orden de allanamiento y no de inspección. Inspección es lo que se tenía. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? El juez sabrá lo que está haciendo, ¿verdad? Insisto, yo a ese juez para mí no merece más que mi respeto, ¿verdad? Y mis aplausos por lo que está haciendo valientemente y muchas veces sin apoyo. Aquí dice el número de terminación 1826. ¿Por qué le buscan 5 patas al gato? Los gobiernos posguerra trataron de desmarcarse de la Fuerza Armada públicamente.
Muy al contrario, el gobierno actual se ha casado con la Fuerza Armada y no va a ensuciar a la institución armada permitiendo el acceso a esos archivos. ¿Qué opinas? Miren, eso de desmarcarse de la Fuerza Armada, yo, en los gobiernos anteriores, yo no lo doy por cierto, ¿verdad? Yo creo que nunca se desmarcaron. O sea, que no le dieron tanto protagonismo como le está dando ahora este gobierno, es otra cosa. Pero miren, la Fuerza Armada siempre ha tenido poder. Yo les cuento una anécdota, ¿verdad? Y no porque ahora esté detenido y siendo procesado y detenido. Pero el general David Munguía Payés, hace, ¿qué? Serían, ¿qué? Por lo menos una década, no, poco menos. A mí se me ocurrió decir en una entrevista en la mañana, en un canal de televisión, que se tocó el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios. Entonces a mí se me ocurrió decir que por qué no la Fuerza Armada, que se había reducido numéricamente, o sea, cuantitativamente, pero no cualitativamente, esa es mi opinión, que la Fuerza Armada entregara 3, 4 cuarteles para hacer granjas penitenciarias, ¿no? O sea, ya no tenían la cantidad de miembros, de elementos. Durante la guerra, correcto. Entonces se me ocurrió eso. Bueno, regresé a la oficina, ¿verdad? En ese tiempo trabajaba en el IUTA. Regresé a la oficina, me metí a una reunión, atendí cosas, tenía una reunión, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y de repente llegan y me dicen, le llama el ministro de la Defensa Nacional, el general Munguía Payés. Bueno, me agarré el teléfono, me salí de la reunión, y entonces, y le dije a David Munguía Payés, yo no soy ni su amigo, ¿verdad? Pero las veces que nos veíamos, bueno, nos tratábamos, nos voceábamos. Entonces, hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no, casi así. ¿Qué pasó? Para regañarme me hablas. ¿Qué pasó? Para reclamarme me llamas. Y me dijo, no, para invitarte a almorzar. ¿Así? ¿Cuándo puedes? Me dijo, no sé, ya acordamos el día y todo. Déjame revisar la agenda, le dije. Depende a dónde me invites y a qué me vas a invitar. Le dije, no, me invitó al Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ahí sí no hubo nadie que impidiera que entrara, porque yo con la autorización del general Munguía Payés. Vos entraste con el pechito ahí. Sí, ni allanando ni inspeccionando, almorzando. Hubiera empezado a abrir gavetas ahí a ver qué encontraba. Pues sí, de paso, fui como abogado del IDUCA, obviamente. Claro. O sea, no iba solo, porque quería testigo, y si había alguna cuestión que yo no podía responder jurídica, y todo, bueno, me ayudaba aquel. Entonces fuimos, y el almuerzo, ya sabrán, con el alto mando, creo que estaba el alto mando, no me acuerdo, pero estaban altos oficiales, entre ellos incluido el general Salinas, que después fue director de la Policía Nacional Civil, lo puso Funes, y después lo cambió para el organismo de inteligencia del Estado. A final de cuentas, con una demanda de inconstitucionalidad que presentamos varias personas, ciudadanas, salieron de esos cargos, porque alegábamos que no podía estar ahí militares, según el acuerdo y la Constitución, los acuerdos y la Constitución. Entonces, ven una plática cordial, ¿verdad? Contando chistes. Yo decía, bueno, ¿y para qué me invitaron? Realmente solo me quería invitar para almorzar, ¿verdad? Yo sabía para qué me había invitado. Entonces, ya a la avanzada, ya el almuerzo, ¿verdad? Tocó el tema, Munguía Payés. Y me dijo, mira, Benjamín, con eso de que vos planteaste en televisión, ¿verdad? De entregar cuarteles y todo eso, mira, si hago eso o menciono la posibilidad de hacer eso, me cortan la cabeza, porque van a decir, ya están empezando a desmantelar la Fuerza Armada y la van hasta que la desaparezca, ¿verdad? Entonces, con eso quiero ilustrar, ¿verdad?, que la Fuerza Armada realmente no ha perdido poder, y que
es importante que la gente tenga conciencia de eso, porque ya sabemos el papel que jugó la Fuerza Armada aquí cuando las cosas se tensionaron al punto de apelar a la represión, a la guerra sucia, ¿verdad? Y a la guerra ya abierta. Y el país no está ni política, ni económica, ni socialmente en mejores condiciones que antes. Realmente el país puede... A mí me da miedo que vuelva a estallar, se lo digo francamente. Se lo digo francamente. Yo veo condiciones, yo que viví eso antes, ¿verdad?, de la guerra, me da al menos preocupación. Ok, Benjamín, son las 8:56 y tú dijiste que también querías referirte a la parte de la conferencia de prensa en donde el presidente Nayib Bukele habló sobre el padre José María Tojeira. Sí, bueno, primero dijo que ya no se acordaban de las consignas en las vigilias, que decían Cristiani pa' Mariona. Yo francamente a todas las vigilias que fui en homenaje a Elba, a Celina y los jesuitas, mártires de la UCA, en ninguna ocasión yo escuché que esa fuera una de las consignas gritadas. Pero bueno, él sabrá. Nació en 1981, ¿verdad? ¿Cuándo? Sí, 1981. 81, sí. Cuando lo mataron tenía 8 años, ¿verdad? Los sacerdotes jesuitas, y no sé a cuántas vigilias habrá ido, pero bueno, o si lo informaron mal. Pero dijo textualmente: ahora el padre Tojeira dice que ya no es necesario que vayan para Mariona, que de hecho a ellos no les importara si le dieran un sobreseguimiento a Cristiani, siempre y cuando fueran tras los militares. ¿Por qué? Porque la nueva alianza es con Cristiani. Obviamente no es con los militares y quizás ahora quieren que los que sean castigados por la masacre de los jesuitas, no eran jesuitas todos, habiendo mujeres, sean los militares, pero no los civiles que dieron la orden. Miren, yo trabajé ese caso aquí en el país desde la UCA, 22 años como director del Instituto de Derecho Humano. Y fuera del país, creo que fueron 16 años, cuando comenzamos a hablar, desde que comenzamos a hablar la posibilidad de ir a España a presentar una querella con Almudena Bernabéu. O sea que yo conozco más o menos ese caso. Y que yo sepa, nunca hubo una vieja alianza con militares, porque dice, la nueva alianza ya no es ahora con Cristiani, ¿verdad? Y ahora lo que quieren es agarrar a los militares y no a los civiles que dieron la orden. O sea, no hay ninguna prueba, no consta en ningún lado que civiles hayan dado la orden, ni siquiera Cristiani, ni siquiera Cristiani. Cristiani es acusado, y yo lo he acusado, bueno, desde el IDUCA, la denuncia la presentó el padre Tojeira, pero yo he dicho, siempre hemos sostenido que Cristiani es responsable del delito, presunto responsable del delito de comisión por omisión, por no cumplir sus deberes, y también de encubrimiento. Pero bueno, decir que Chema, ahora, porque se dice, ahora el padre Tojeira dice que ya no es necesario que vayan para Mariona y que pide el sobreseguimiento. Ahora no lo ha dicho, ¿verdad? Que me disculpe, pero así tergiversa las cosas el señor Bukele. Eso lo dijo en diciembre del 2017. Y ahora, en una entrevista muy, muy reciente, cuando le recordaron eso al padre Tojeira, el padre Tojeira dijo, fue una equivocación, ¿verdad? Mía. Fue un error mío, una confusión, dijo, perdón, una confusión. Y sí piden que se investigue a Cristiani, no que se sobresea. Lo dijo en esa entrevista en 2017, hace casi 3 años, perdón, ¿sí? 2017, 3 años. Entonces no puede decir que ahora lo está diciendo, tampoco puede decir que ahora la alianza es con Cristiani y no con los militares. El padre José María Tojeira, a quien yo le tengo respeto, cariño, ¿verdad?, aprecio, por todo lo que hizo antes de que yo llegara a IDUCA y todo lo que me acompañó o hicimos juntos cuando yo fui director del IDUCA, ¿verdad? No creo que merezca que se le esté faltando el respeto de esa manera. Chema
confirmó en esta última entrevista, en esta entrevista reciente, que sí, que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y que no están pidiendo el sobreseimiento de Cristiani. A mí me alegra eso, porque yo dije con ese mismo entrevistador unos días antes de que la UCA había pedido el sobreseimiento, porque la información que yo tenía era esa de hace 3 años, pero no dije ahora está pidiendo el sobreseimiento, ¿sí? Y creo que eso que yo declaré sirvió para que quedara clara la posición de la UCA, que me alegra que no sea pedir el sobreseimiento de Cristiani. A ver, Benjamín, el 5 de octubre nuevamente llegará el juez de Gotera, ¿verdad? Al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Si no lo hace con una orden de allanamiento y no de inspección o lo que sea, que tenga más fuerza, o si no se hace acompañar de otra autoridad o de más fuerza, pues creo que va a topar contra el mismo muro. Pues yo le haría un llamado primero, con eso último que decís, en primer lugar a las víctimas, ¿verdad? A que vayan, que sean las protagonistas de ese esfuerzo. O sea, el juez es una herramienta. Las ONG son herramientas, pero quienes tienen que tener un papel protagónico son las víctimas de esas atrocidades y de otras atrocidades. En primer lugar, más que con la fuerza pública. Ya mencionamos que la PNC, no, para mí, por lo menos en particular, no es muy confiable su dirección. Y obedecen lo que dice su jefe máximo. Ya dijo que esas 5 carpetas era lo único que había. Entonces me imagino que lo que va a hacer es entregárselas antes del 5 de octubre y decirle, miren, ya le entregamos todo. Y esa atrocidad no cabe en 5 carpetas. No cabe en ninguna parte del mundo. Esa atrocidad no cabe en la conciencia de la humanidad, ¿verdad? Mucho menos en 5 carpetas. Entonces, yo me imagino que se las va a entregar antes, porque lo dijo en esa conferencia, o cadena, o condena, no sé qué, nacional, lo dijo. O sea, no vamos, no, esto se lo voy a entregar, estas 5 carpetas, que es todo lo que hay sobre el Mozote. Sobre la masacre es lo que he Mozote, encontrado, dijo. se lo voy a entregar a la Fiscalía y al juez. Entonces, como quien dice, después de eso, ya no friegue, ya no moleste. ¿Sí? Es lo que hay. Sí, eso es lo que hay, y ya se los entregué. ¿Sí? Ahora, ¿el presidente va a esperar hasta el 5, Benjamín? No sé, son de las cosas, de los misterios insondables para mí, ¿verdad? Lo que va, lo que piensa y lo que hace es algo para mí, ¿verdad? No sé, ni con bola de cristal podría adivinar qué es lo que va a hacer. Vamos a ver qué sucede. Entonces, tú manifiestas entonces como resumen que la Fuerza Armada mantiene el poder sigue ejerciendo influencia y poder sobre la figura de los presidentes, y lo ha hecho durante estos años. Incluso después de la firma de los acuerdos de paz. Que también pues no le conviene al gobierno de los Estados Unidos que se conozca la verdad del Mozote. Y lo otro que dijiste es que el FMLN está calladito porque, bueno, y Arena tampoco ha dicho mucho, ¿verdad? Porque se mantiene un pacto debajo de la mesa para mantener la impunidad de lo que ocurrió durante la guerra. Esas son tus 3 teorías. Yo creo que sí. Y que hay también militares activos que son parientes, hijos, sobrinos, nietos de militares que tuvieron un papel protagónico, que todavía están vivos, o que si están muertos no quieren que manchen su nombre. ¿Sí? Eso supongo yo. No le voy a dar la lista porque no la tengo. Es tu lectura, claro. Es tu lectura. Benjamín, sí, gracias. Puse el ejemplo de Martínez Varela. Sí. Benjamín, muchas gracias por tu tiempo. Estaremos pendientes de ver qué pasa y si finalmente se conoce la verdad. Como tú dices, las víctimas tienen, o los familiares de las víctimas tienen ahí pues un papel importante. Vamos a ver qué sucede el 5 de octubre. O antes, ¿verdad? O antes. Sí. A ver cuál es el seguimiento que el juez puede darle a este caso. Benjamín, qué gusto, muchas gracias. Igual, un gusto siempre. Hasta luego, buen día. A la hora. Buenos días. Ahí está, pues siempre...